Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de educación artística donde veremos las primeras funciones condicionales. De la misma manera, igualmente vamos a seguir trabajando como hacíamos hasta hace algunas clases atrás, con los formatos, así queda bien reforzado ese tema en particular. Arrancamos teniendo a la derecha un archivo preformateado, el cual también tenemos que resolver, y a la izquierda está el mismo, pero sin ningún tipo de formato aplicado. Entonces, vamos a tratar de hacer algo similar a este. Ustedes igualmente no tienen que hacerlo 100% igual, sino que pueden agregarle su propio toque particular. Pero vamos a tratar de separarlo y que quede más o menos bien organizado esto, utilizando todos los conceptos que ya saben acerca de los formatos, tanto de celda como de números, los formatos de los bordes, etcétera. Arrancamos directamente con el título. Este se llama líneas aéreas de aviación o líneas de aviación Emirates. Acá lo puse resumido a la izquierda Emirates únicamente, pero lo que vamos a tratar de buscar es que este nombrecito ocupe todo este espacio, estas 5 celdas de arriba, desde A1 hasta E1. Recordamos que para poder hacer esto, lo que tenía que hacer es ir a la pestaña inicio, nosotros navegamos por las pestañas acá arriba, la pestaña inicio, en donde dice un botón combinar y centrar. Recordamos que esto borra los límites entre cada una de las celdas y nos forma una celda de un tamaño mucho más grande. Luego le podemos ir agregando el formato que queramos nosotros al texto, como el color o el tamaño, e incluso si queremos le podemos dar un fondo de color también a esta celda combinada que nosotros creamos en este momento. Luego vemos que acá tenemos categoría y comisión, está hecho como si fuera una pequeña tabla. Lo que hice fue ir a la parte donde se modifican las fuentes y le agregué bordes a todas estas celdas. Luego a las primeras dos, que son las cabeceras de los títulos, le puse un color de fondo. Lo podemos poner en negrita y centrado, por ejemplo. Y lo importante es ver esto, los números. Si ven acá a la derecha, aparece como 20% y 5%. De este lado tenemos 0,2 y 0,05. Si recordamos de clases anteriores, yo no puedo poner 20 y luego cambiarlo a porcentaje, porque Excel lo va a interpretar de una manera muy diferente a la cual lo interpretamos nosotros. Si lo hago de esta manera, fíjense que tengo el número 20, voy acá a donde están los formatos, y si le agrego el porcentaje me lo va a tomar como un 2000%. Recordemos por qué hacía esto Excel. Excel interpreta que el número 1 es el 100% de algo. No me importa qué. Pero Excel interpreta que el número 1 es un 100%. Entonces, si yo pongo el número 20, va a multiplicar ese número 20 por 100. Y ahí es que obtenemos el 2000. Entonces, tenemos dos maneras de hacer esto. O poner los números decimales que correspondan al porcentaje que yo quiero, por ejemplo acá, y después cambiarlo a porcentaje. O, primeramente, seleccionar las celdas con las que voy a trabajar, agregar el formato y después trabajar sin ningún tipo de inconveniente. Para mí es mucho más interesante hacer esto que les dije primero, o sea, seleccionar las celdas, ponerle el formato y después no voy a tener ningún tipo de inconveniente cuando empiece a escribir los números. Acá en la parte donde dice completa lo podemos poner directamente así en cursiva, en negrita y en color rojo, tal cual aparece acá a la derecha. Después, este pequeño cuadrito lo vamos a hacer lo más parecido posible a este. Ponemos todos los recuadros, o sea, los bordes. Y fíjense una cosa. Fíjense que acá, a la derecha donde dice categoría y comisión, está en el mismo formato que todas las cabeceras de esta tablita de abajo. Entonces, lo que voy a hacer es, no voy a seleccionar todas, le voy a poner el color, la negrita, centrar. Porque yo ya lo tengo acá arriba. Ya tengo el formato que a mí me gusta. Entonces, voy a seleccionar solamente una celda que tenga el formato que a mí me gusta y quiero utilizar. Y voy a ir a la parte superior izquierda, donde aparece una pequeña brocha. Esta brocha es un botón que se llama copiar formato. Cuando yo le hago clic, lo que voy a hacer es seleccionar, en este caso me equivoqué, vamos a hacerlo de vuelta. Voy a seleccionar esa celda, copiar formato y voy a seleccionar todas las celdas a las cuales quiero ponerles el mismo formato. Y fíjense que automáticamente se pintaron de celeste, se pusieron en negrita, se centraron y ya quedó exactamente igual a lo que estaba acá arriba. Lo mismo hice acá a la derecha.
Entonces yo me voy ahorrando bastante tiempo de tener que hacerlo uno a uno o cada fila en particular. Luego, la parte de personas queda exactamente igual, lo de empleados y supervisores no pasa absolutamente nada si lo cambio. En la parte de ventas, yo me fijo que acá a la derecha tiene el símbolo de pesos. En esta parte, en el cuadro que estoy armando, no lo tiene, entonces lo voy a ingresar. Para este tipo de formatos tengo que tener en cuenta algo. Si yo lo pongo directamente desde este botoncito que dice formato de contabilidad, lo que va a hacer es seleccionar algún símbolo preformateado que ya tenga Excel. En este caso mi Excel está configurado con el símbolo de euros. Entonces, si yo lo aprieto directamente a este formato, me lo va a dejar así. Y a mí no me sirve que esté en este símbolo, sino que lo quiero en pesos argentinos. Voy a apretar esta pequeña flechita que aparece acá a la derecha y voy a buscar justamente acá que dice Argentina. Y ahora automáticamente ya lo tengo en pesos. En el caso de que en esta flecha no lo tengan, se van a dirigir a la parte de abajo donde dice más formatos de contabilidad. Se va a abrir esta pequeña ventanita y acá ustedes eligen el símbolo que quieran. Fíjense que incluso están los de Bitcoin, están los pesos de cada uno de los países que existen. Están los yenes chinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes eligen el que ustedes quieran. En este caso lo dejamos con los pesos argentinos porque es lo que nos interesa. Por el momento, la comisión la vamos a dejar en blanco porque nos va a servir para más adelante, en próximos ejercicios. Y vemos que acá donde dice totales, utiliza una combinar y centrar, negrita, un fondo parecido a este, y lo podemos dejar tal cual está ahora. ¿Qué pasa? En el cuadrito de abajo también tenemos celdas combinadas. Entonces agarramos el primero que dice cantidad de empleados, combinar y centrar. Lo ponemos en negrita, si queremos en cursiva también. Lo alineamos a la izquierda y le damos un fondo del color que ustedes quieran. Fíjense que yo tardé, bastante en darle formato a esta celda combinada, ¿no? Ahora, no lo quiero hacer en todas las demás. Por lo tanto, hago lo que aprendimos recién. Selecciono esa celda, voy a la brocha que es copiar formato, selecciono todas estas celdas y automáticamente ya todas adoptan ese formato que yo les había querido poner. Ponemos acá los bordes y empezamos a resolver, que acá es la parte interesante. Cantidad de empleados. Habíamos visto que fórmulas para contar teníamos varias. Entonces voy a poner contar y directamente, como yo no sé cuál tengo que utilizar, voy a leer la pequeña descripción que me da acá a la derecha. Me dice, la fórmula contar cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Y esto es muy importante. Fíjense una cosa. Vamos a tratar de contar lo que aparece acá a la izquierda. ¿Acá hay números? Y sí, evidentemente sí, porque dice persona 1, persona 2, así sucesivamente hasta persona 7. Cuando yo cierro el paréntesis y aprieto Enter, Excel me dice que no hay números. Y esto pasa porque justamente Excel cuenta las celdas que solo tienen números. Si ya aparece alguna letra o algo por el estilo que no sea número, Excel no lo va a contar. Lo va a pasar por alto. Porque dice, esto no me interesa a mí, la fórmula contar solo cuenta números. Entonces lo que tendremos que utilizar es la otra fórmula que vimos, que es contara, donde me dice cuenta el número de celdas no vacías de un rango. ¿Qué quiero decir con no vacías? Excel cuenta lo que sea que haya dentro de las celdas. No le importa si es texto, número, fecha, hora, lo que sea. Si hay algo adentro de esa celda, Excel lo va a contar. Entonces lo vemos fácilmente. Empleados tengo 7. Acá mi fórmula me dio 7, por lo tanto esta fórmula está perfectamente resuelta. ¿Cuántas ventas mayores a 4.000? Esto hasta el momento no lo habíamos podido resolver, así que vamos a dejarlo ahora para el final. Vamos a hacer lo que sabemos hacer. Monto de ventas promedio. Nosotros sabemos que para calcular un promedio lo podemos hacer a mano haciendo una suma y una división, o podemos utilizar la función que está programada para eso, que se llama igual promedio. Seleccionamos todas las ventas, cerramos el paréntesis y automáticamente me dice que el promedio de esas ventas es de 7.144,29 centavos. Así que ya tenemos otro punto resuelto. La mayor venta. Habíamos visto que había una mágica función que nos permitía saber de un rango de valores cuál es el más alto. Si nosotros lo vemos a simple vista,
El más alto entre estos números es 18.000. Entonces, si mi función actúa correctamente, me va a aparecer ese mismo número. O sea que también está perfecto. Y para saber la menor venta, teníamos la función contraria, que es igual min. Si lo vemos a simple vista, acá el más chiquito es 2200. Y en mi función me aparece exactamente el número. Ahora venimos con los condicionales. Y quiero que presten mucha atención a esto, por favor. Vamos a hacer zoom acá porque ya no nos interesan los formatos. Lo dejamos de esta manera. Y cerramos la cinta de opciones, así vemos todo. Acá me dice, ¿cuántas ventas son mayores a 4.000 pesos? Lo vemos. Tenemos 1, 4.700. El 4.000 no. ¿Y por qué les digo que el 4.000 no? Porque acá únicamente me pide ventas mayores, no mayores e iguales. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces tenemos 4.700, sí es mayor. 18.000 también. 7.000 también. Y 10.000 también. En total serían 4. Las otras 3 son menores o iguales. Entonces, yo tengo que contar cuántos números son mayores a 4.000. ¿Cómo lo voy a hacer? Escribo contar. Pero ya vimos, contar a cuenta todo lo que hay adentro. O sea, yo no le puedo poner una restricción como que sea mayor a 4.000 pesos. Después tenemos contar, que cuenta números. O sea, si yo contara los números, me tendría que aparecer 7. No me va a diferenciar eso. Entonces, cuando yo hablo de condicionales, es que a esas funciones que nosotros estuvimos utilizando hasta ahora, le voy a agregar una condición. O sea, le voy a decir, mira, contá los números únicamente si cumplen con este parámetro que yo te estoy solicitando. Nuestra condición va a ser que supere los 4.000 pesos. Entonces, para este caso voy a decirle contar.sí. Y nos fijamos que dice acá. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Perfecto, me gusta cómo suena eso. Entonces voy a decir, ¿cuál es el rango con los datos de que voy a trabajar? Es este, son los mismos números que estuve trabajando hasta ahora. Y voy a poner punto y coma. Pasa lo siguiente, ¿cuál es mi condición? Que acá se llama criterio, ¿no? Yo necesito que cuente los números que son mayores a 4.000. ¿No es así? Entonces cerramos el paréntesis, pero cuando yo apriete Enter me va a aparecer algún error. Y ese error es el siguiente. Recordamos que este símbolo de comparación es un operador lógico. ¿Está bien? Y si yo a Excel le estoy diciendo mayor que 4.000, en ningún momento le dije que es mayor que 4.000. O sea, no puedo dejar un símbolo de comparación con un número a la derecha y no le puse nada a la izquierda. Excel no lo va a saber interpretar. La forma de corregir esto es simplemente encerrando el criterio dentro de comillas. Entonces a Excel le dije, bueno, busca cualquier cosa que sea mayor a 4.000 pesos y empezá a contarlo. De ahí en más. Cuando yo aprieto Enter, automáticamente me dice que hay 4 números en este rango de celdas que son mayores a 4.000 pesos. Y es justamente lo que me está sirviendo a mí para esta fórmula. Es perfecta para este caso en particular. Después vemos una cosa, vamos a copiar esto y pegarlo acá. Porque el siguiente punto nos dice cuál es la cantidad de supervisores que hay entre estas 7 personas. Yo lo veo a simple vista, tengo 1, 2. Los otros 5 son empleados. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Como yo tengo que buscar solo los supervisores, voy a utilizar la fórmula contar.sí. De nuevo. En este caso, ¿con qué voy a trabajar? ¿Con las personas, con los cargos o con el sueldo? A mí no me interesa ninguno más allá de los cargos acá. Entonces yo ya le dije a Excel en dónde va a tener que ir a buscar los datos para contarlos. ¿Cuál es mi criterio? Que la persona sea supervisor. Pero más allá de eso, lo que tenemos que entender es que Excel busca coincidencias exactas. ¿Qué quiere decir esto? Yo le voy a decir que en este rango de celdas, Excel tiene que buscar la palabra supervisor. Cada vez que aparezca esa palabra, Excel va a ir incrementando el número en 1. Y lo vemos de la siguiente manera. Yo lo voy a poner igual supervisor. Pero fíjense lo que acaba de pasar. A medida que yo iba escribiendo la palabra supervisor,
me aparecen diferentes funciones que comiencen con estas letras. Esto me da la pauta a mí de entender que si yo no lo encierro en comillas, Excel va a buscar acá dentro una fórmula que se llama supervisor. Y la fórmula supervisor no existe. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a ponerlo así. Supervisor. Me va a aparecer un error porque me dice, acá te confundiste porque la fórmula supervisor no existe. No hay fórmula, no hay función, no hay nada con ese nombre. Entonces ahí reconozco que el error lo tuve yo y tengo que ponerle de nuevo las comillas. Recordemos, todo lo que está encerrado entre comillas es un texto y así es como lo interpreta Excel. ¿Y qué hay acá adentro? Hay texto, entonces apretando Enter automáticamente me va a poner el número 2 como que hay 2 supervisores. Perfecto. Pero ¿qué pasa si yo pongo 7 supervisores? Automáticamente este número cambia porque los estuvo contando. Entonces si yo le pongo super espacio visor, fíjense que el número va a cambiar a 6. Porque en el medio hay otro simbolito, que sería en este caso el espacio. Entonces Excel dice, no es una coincidencia exacta, no lo puedo contar. Lo mismo va a pasar con los números. Si yo pongo todos los números mayores a 4000, el número va a cambiar acá cuando los esté contando. Más o menos así terminamos el ejercicio de hoy, o por lo menos este tema. Para la próxima clase seguiremos con esta parte de comisión, que vamos a ver otros formatos condicionales. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima clase.